Bueno, mientras van ingresando nuestros amigos al auditorio y como lo hacemos en todos nuestros encuentros, les brindamos la bienvenida a todos nuestros amigos que se suman a un nuevo encuentro del programa Conectando Agendas. Este programa que consiste en poder coordinar la agenda de becarios canadienses con la de ASAEC y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, recibe hoy a una becaria ELAP que en un momentito vamos a pasar a presentar. Contarles que este programa, como lo hacemos en todos nuestros encuentros, se encuentra coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadiense, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Y es por eso que, como en todos nuestros encuentros, nos acompaña el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, Olga Corna, la presidenta de ASAEC. Este encuentro es posible desde el punto de vista técnico y tecnológico porque contamos con la asistencia técnica hospedadora de Sofía. Y bueno, y sin más presentación, agradecerles a todos los que se encuentran sumándose al auditorio. Y para dar inicio a esta jornada, le vamos a pedir a nuestro vicerrector que haga la apertura formal. Adelante, Darío. Muchas gracias, Vivi, como siempre, muy amable. Nuevamente, María Soledad, un placer y un gusto conocerte. Agradecerte a nosotros que hayas accedido a esta convocatoria. Realmente una temática como nos pasa cada miércoles, que seguramente nos dejará muchísima información, muchísimas inquietudes. Imagínate que en mi caso soy odontólogo, todo esto que vamos desarrollando es un mundo nuevo en muchísimas cuestiones. Podría ser un chiste muy común que debería dejarnos con la boca abierta, pero ya está muy conocido, me parece que no debemos abonar en este tipo de cuestiones. Así que como cada miércoles en esta etapa de la primavera que estamos transitando en la actividad que hacemos en conjunto con ASAEC, agradecerle a todo el auditorio que nos acompaña, esperar que si en algún momento estás por Rosario, poder conocernos, poder compartir un café, como digo siempre, con nuestros distantes, tener el honor de poder mostrarte nuestro rectorado, donde funcionamos, en calle Córdoba 1814, con ASAEC, inclusive en el mismo espacio físico, y bueno, charlar seguramente un poco de lo que podamos charlar. María Soledad, desde la Universidad Nacional de Rosario, un gusto, un placer, un honor recibirte, y gracias por el tiempo que nos vas a dispensar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Darío, como siempre, haciendo la apertura para poder dar inicio a esta nueva jornada. Bueno, para presentar a María Soledad, le vamos a pedir a Olguet que nos cuente un poquito acerca de nuestra disertante de esta tarde. Bueno, gracias Vivi, gracias Darío. Me estaba riendo mucho porque realmente esto, como dice Vivi, pasos de comedia, aunque los chistes parezcan, a veces ese tipo de humor a uno lo deja como replicando, ¿no? Así que gracias. Bueno, Te dejé con la boca abierta entonces. Sí, sí, exactamente. Así. Así que bueno, siempre viene bien un poco de humor ante tantas cuestiones. Bueno, María Soledad Balsas, que es una becaria ELAP, estas becas que tienen que ver con los líderes o las personas que tratan algunos temas que son realmente importantes desde la perspectiva de lo innovador, es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es magíster en Inmigración, Refugiados, Formación, Comunicación e Integración Social de la Universidad de los Estudios de Roma, es becaria interna postdoctoral del CONICET. Lo interesante que tiene, más allá de lo que a ustedes les debe haber ocurrido cuando vieron el título de esta charla, es el recorrido que María Soledad Balsa, que es una investigadora que tiene una doble ciudadanía, nos permite, digamos, la argentina y la italiana, permite adentrarse en estos temas que no son menores. Cuando uno habla de mafias, y en Rosario, la cosa se pone un poquito urticante, ¿no? Porque uno, digamos, cree que esto está siempre alejado, que esto no pasa en países como Canadá, y entonces lo interesante de todo esto es el recorrido que María Soledad hace con respecto a diásporas
negritud e identidad, evolucionismo y creacionismo, hace toda una intervención en la Columbia Británica con respecto a libros de biología, escribe en esas revistas, tiene libros que tienen que ver con el tema de las migraciones, el tema que hace a cómo una sociedad traslada a otra estas cuestiones que de alguna manera rayan o tocan el tema de las legalidades, el tema de ciertas formas de interactuar en sociedad. Y además, María Soledad es de la red de científicos argentinos en Italia, es una de las personas que realmente tiene que ver con este muy buen programa que el 28 de octubre del 2014 se inaugura en Argentina, que tiene denominado Raíces. Todo esto para decir que realmente el tema de migraciones, el tema de identidades, el tema de qué lleva cada sociedad o cultura a otro país y cómo lo implementa, tiene en María Soledad una impronta muy particular porque todos tenemos que ver con alguna cuestión de migración, inmigración, identidad que viene desde otro lugar, ¿no? Nos construimos desde esa perspectiva, efectivamente. Y entonces que alguien nos hable de la proyección internacional de estas mafias italianas que hacen este aporte a otras sociedades, también tiene que ver con algo que María Soledad estudia, que es la noción de bilateralidad, transnacionalidad, todo el tema que tiene que ver con comunicación, trabaja sobre guiones televisivos, es decir, que podríamos contar o comentar que María Soledad es una investigadora holística, ¿no? Una de estas investigadores que tiene tantas ramas que efectivamente uno puede aportar desde muchos lugares. Atención con esta cuestión del evolucionismo y el creacionismo, porque trabaja sobre libros de biología. Lo comento porque además Vivi es una interesada del tema de biología por su propia investigación con respecto a educación, y entonces, bueno, he aquí un punto de apoyo en el cual uno puede continuar hablando. Así que creo que esto va a ser apasionante porque realmente todos, por lo menos los que estamos en esta sala, o muchos de ellos, pero en mi caso y en el caso de Vivi, somos partícipes de mafias, ¿no? Si tenemos en cuenta este título. Así que gracias, María Soledad, por estar con nosotros. Gracias por la generosa presentación. Bueno, y ahora sí estamos en condiciones de escucharte, María Soledad. Nosotros Perfecto. vamos a apagar cámaras, micrófonos, pero estamos atentos a todo lo que acontezca. Así que voy a solamente hacer una aclaración. Fui becaria interna doctoral hace mucho tiempo, ahora soy investigadora adjunta en la carrera de investigador científico en CONICET, con sede en la Universidad Nacional de La Matanza. Todo el resto es preciso. Detengo el video entonces, para agilizar la presentación, y comparto pantalla. Bueno, como bien decían las personas que me precedieron, fui becaria del Emerging Leaders in the Americas Program en 2010, allá lejos y hace tiempo, lo que me permitió transcurrir un semestre en la Simon Fraser University de Vancouver, en British Columbia, en Canadá. Fue una experiencia muy rica desde diversos puntos de vista, que quedó plasmada en este proyecto, en este folleto que les presento. ¿Se llega a ver? ¿Lo están pudiendo ver? Sí, estamos viendo perfectamente, perfecto, okay. María Soledad. Sí. En este proyecto, en este folleto se incluyó mi testimonio como becaria, y decía que durante mi estadía en Canadá tuve la oportunidad de realizar diversas actividades académicas, deportivas y recreativas que no solo me permitieron crecer personal y profesionalmente, sino también
compartir mi propia cultura. Destaco la calidez del trato con los profesores, el acceso a una valiosa biblioteca y la posibilidad de seguir perfeccionándome como docente. 12 años después, esto sigue siendo válido. Estos son los recuerdos que yo tengo de Canadá. En algún lugar, en los formularios que debí llenar para aplicar a esta beca, puse, yo era en ese momento todavía estudiante de doctorado, estaba escribiendo mi tesis, y el caso canadiense me interesaba porque yo estaba trabajando libros de texto, como bien decía Olga. En general lo que me interesaba era ver la tensión de lo público y lo privado, por un lado, y de lo global y lo local, por el otro, en relación a los libros de texto que el Ministerio de Educación en la Argentina compraba y distribuía, y cómo, por ejemplo, la presión o los intereses de la reforma educativa que se había aplicado unos años antes en Argentina y la influencia que había tenido España sobre todo ese proceso y la influencia que seguía teniendo a partir de la concentración y la internacionalización de la propiedad de las empresas editoriales de libros de texto, encontré por ahí un texto de Rowland Lorimer, que era un canadiense que había trabajado en extenso el caso canadiense en relación al tema que a mí me interesaba, y veía cómo Canadá había tenido un rol similar a la Argentina con respecto a Estados Unidos y el mercado de libros de textos anglosajón. Esto fue lo que me llevó a Canadá. Yo iba con la idea de analizar todos estos procesos que acabo de comentar, teniendo en mente sobre todo los discursos relacionados a las migraciones que podían leerse a través de los libros de texto que circulaban por las escuelas canadienses. Pero en verdad, encontré una realidad mucho más vasta y mucho más rica que me llevó a los libros de texto de biología. Digamos, yo soy una cientista social, no tengo formación como bióloga, pero descubrí una disputa que era muy sentida en Canadá y en Estados Unidos, ni hablar, una disputa político-religiosa que enfrentaba a evolucionistas y creacionistas. Y entonces veía, por ejemplo, que los libros de texto que se importaban en Canadá de empresas estadounidenses tenían una visión marcadamente creacionista en algunos casos, pero también había otros que no incluían esta visión. Y el modo, en todo caso, que los libros, los modos en que los libros eran leídos, también difería. Con lo cual, si bien había una influencia notoria del mercado y del sistema estadounidense sobre el sistema educativo en Canadá, también lo interesante fue que había divergencias, y estas divergencias estaban marcadas por un diverso peso de los grupos religiosos en Canadá y un discurso basado en la multiculturalidad mucho más sentido en Canadá que en Estados Unidos. La vida me llevó por otros lados y, digamos, esto pasó hace mucho tiempo, ya no me dedico a temas de educación. Me fui orientando cada vez más hacia los estudios italianos, por así decir, y hace aproximadamente 3 años que me dedico al estudio de las mafias. Pero es posible reconocer algunas líneas de continuidad, si bien el tema no tiene nada que ver, pero la perspectiva transnacional sigue vigente en los temas de mi interés. Y están atravesadas, como también bien dijo Olga, por las cuestiones migratorias, ¿no? Entonces, cuando recibí esta gentil invitación a participar de este ciclo de charlas, se me ocurrieron algunas cuestiones que conecté emotivamente con los hallazgos que hice hace más de una década en Canadá, ¿no? Entonces,
las preguntas disparadoras que me propuse fueron: ¿en qué medida las teorías estadounidenses son útiles para explicar los orígenes y la persistencia del crimen organizado en Canadá? ¿Cómo dar cuenta de la especificidad del caso canadiense a partir de teorías y conceptos elaborados para otros contextos? ¿Y qué condiciones es preciso tener en cuenta para problematizar el desarrollo del crimen organizado en Canadá? Hago la aclaración que no soy criminóloga, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una maestría, como bien dijo Olga, en Migraciones, hecho en Italia, y un doctorado en Ciencias Sociales, hecho en la Argentina. Pero en el estudio de las mafias, la interdisciplinariedad es un factor muy importante, porque siendo un fenómeno polifacético que presenta distintas aristas, no es posible obviar la cuestión criminológica, ¿no? Entonces, por lo que yo he leído hasta el momento, y en particular preparando la charla que hoy presento, para responder a estas preguntas, en principio, hay que tener en cuenta el rol de Canadá en la economía global, que es tripartito. Por un lado, Canadá se presenta como un consumidor de productos ilícitos producidos en otros lugares, sobre todo cigarrillos baratos y moda falsificada, como un país de tránsito de drogas inmigrantes ilegales, sobre todo dirigidos a Estados Unidos, y como un proveedor internacional de bienes ilícitos producidos en Canadá: marihuana, drogas sintéticas y productos falsificados. Ante este panorama, me pregunta, bueno, ¿qué nos aporta el caso canadiense para el estudio de las mafias italianas en Argentina? Porque es un campo de estudios todavía en ciernes en nuestros contextos. La cooperación científica en este caso tendría mucho que aportar. Así fue como me puse en contacto con Stephen Snyder, que es un profesor de criminología en St. Mary's University, en Halifax, Nova Scotia, y me facilitó este libro que resultó ser muy valioso y sobre el cual me baso exclusivamente para dialogar en esta presentación. La presentación está organizada en 3 ejes fundamentales. Para responder a este interrogante, ¿qué nos aporta el caso canadiense para el estudio de las mafias italianas en Argentina? Ante todo, nos aporta similitudes, un espejo donde mirarse. Y cuando digo, si se me acepta la metáfora, cuando digo un espejo donde mirarnos, no me refiero a que la situación de Canadá pueda ser trasladada sin más a la situación argentina, sino que el caso canadiense nos brinda algunos elementos interesantes para pensar sobre lo que ocurre en nuestro propio contexto. En segundo lugar, evidentemente Canadá tiene una mayor experiencia de investigación sobre estos temas, muy relacionada, como vamos a ver, con el desarrollo de la investigación criminológica en los Estados Unidos, que redundan en una mayor disponibilidad de teorías para explicar este fenómeno. Para saber de qué estamos hablando, porque bueno, sabemos, ¿no?, que el concepto de mafia se tornó en los últimos años, sobre todo en la Argentina, como un concepto paraguas donde se abarca todo, sobre todo lo que no nos gusta, ¿no? Es interesante, en una primera aproximación, ver qué entiende Snyder por mafia. Y nos dice, y esto también es interesante, que la mafia no es sinónimo de crimen organizado, sino que es un subtipo con características específicas. Para que una organización criminal sea susceptible de ser considerada como mafiosa, debe reunir por lo menos 7 requisitos. En primer lugar, una antigüedad, datar de asociaciones criminales que datan de largo periodo. Un tamaño considerable que involucra a miles de personas. Una estructura que se ajusta a normas y jerarquías que pueden variar según los contextos históricos y geográficos, incluso dentro de Canadá, que está atada a los liderazgos de quien asume ese rol en cada momento.
Un aparato cultural que se refiere a códigos, rituales y valores específicos que dan identidad al grupo y que hacen posible que sus miembros se comprometan a lo largo de la vida. Con el de la mafia nunca se sale. Schneider define además a la mafia como un grupo multifuncional, porque si bien en algunos casos persigue como objetivo el dinero, en otros también el poder, y en algunos se combinan. Esto lo logra a través de la intervención en circuitos legales e en circuitos ilegales. Es una estructura paralela que provee protección privada y que establece alianzas estratégicas con diversos actores, ya sean corporativos, étnicos o gubernamentales. Dice, el término mafia ha sido definido como una actitud, un estado mental, una filosofía de vida, una subcultura siciliana, una organización criminal, una sociedad secreta no oficial gubernamental que provee y protege a sus miembros. Es decir, si nosotros tomamos a la mafia como sinónimo de crimen organizado, estamos obviando el sustrato cultural, antropológico si se quiere, que es lo que le da sentido. Cuando hablamos de similitudes me refiero a distintos tipos de similitudes. Por empezar, similitudes demográficas. La Argentina y Canadá, como se sabe, figuran entre los principales destinos de la migración italiana, sobre todo en el ciclo masivo de la migración. Si vemos hoy el ranking de los primeros 25 países donde residen los italianos fuera de Italia, vemos que la Argentina lo encabeza, pero que Canadá se encuentra en el puesto número 11, hacia la mitad de la tabla. Si bien las cantidades son muy distintas, estamos entre las primeras posiciones. Dice Schneider, hay un consenso de que la mafia italiana emergió justo antes del inicio del siglo XX, no mucho después de que la diáspora de inmigrantes italianas comenzara en Norteamérica. Una cuestión interesante que plantea Schneider es que en los primeros tiempos la mafia en Canadá se manifestó como organización secreta que se conoció con el nombre de la Mano Negra. Y en Argentina también. Si vemos, por ejemplo, esta publicación que pertenece al diario Crítica, ustedes sabrán que el diario Crítica fue el antecedente de Crónica, un diario de corte sensacionalista que se editó en la Argentina durante largas décadas, publica una de las cartas intimidatorias con las que la Mano Negra en Argentina intervenía y se dirigía a sus potenciales víctimas. Tanto en el caso de Canadá como en el caso argentino, las cartas intimidatorias estaban redactadas generalmente en italiano y eran adornadas con símbolos, como en este caso de las espadas hechas en cruz. Es decir, hay elementos de continuidad entre la Mano Negra en Argentina y la Mano Negra en Canadá. En cuanto a los aspectos históricos culturales, podemos establecer un negacionismo mafioso en ambos contextos. Dice Schneider, una perspectiva histórica rechaza uno de los más resistentes preceptos del folclore canadiense, que la historia de este país estuvo libre de crimen y de falencias a la ley. Y escuchen lo que decía Manuel Ceballos, que era un jurista que brindó una conferencia en el Ateneo Hispanoamericano en Buenos Aires en la década de 1920. Todas estas sociedades, patrimonio de miseria, que han tenido su cuna en la vieja Europa, no tienen ambiente, felizmente, en esta rica y vasta tierra
que se extiende desde el estrecho de Magallanes hasta el límite sur de Bolivia y desde el Océano Atlántico al Pacífico, donde todos los hombres laboriosos y honestos, desde el más chico hasta el más grande, encuentran trabajo según sus fuerzas y medios de prosperar relativamente en poco tiempo. En ambos casos se ve el negacionismo. La diferencia está dada que este negacionismo dentro de la sociedad canadiense comienza a ceder hacia la década de los 60, como veremos más adelante, y en Argentina hay distintas evidencias que muestran que sigue vigente hasta nuestros días. Otro conjunto de similitudes está dado por aspectos jurídico-políticos. En ambos casos se considera que las leyes penales fueron relativamente laxas y esto permitió el desarrollo de las organizaciones mafiosas. Dice Schneider: los políticos canadienses y los oficiales de justicia han sido criticados por no responder de una manera oportuna y con determinación al crimen organizado, que posibilitó su expansión. En Argentina, un debate similar se dio en la década del 30 a partir del caso del secuestro y asesinato de Abel Ayerza, que los rosarinos y los cordobeses tendrán bastante presente. Este recorte de diario pertenece a un diario étnico que era muy importante en la década del 30, se llamaba l'Italia del Popolo, era un diario de orientación socialista, se editaba todos los días en lengua italiana y estaba dirigido a los miembros de la colectividad. Abel Ayerza era el hijo de una familia acomodada, hijo de un médico español, cardiólogo, y su madre era alemana, o de orígenes alemanes, y era amigo de la élite de ese momento, ¿no? De hecho fue secuestrado con dos de sus amigos, que uno era el hijo del exdirector de la Lotería Nacional y el otro era el hijo del ministro de Hacienda de Pedro Justo. ¿Qué fue lo que sacudió de este caso? Abel Ayerza fue secuestrado mientras vacacionaba en la quinta de su familia, y los secuestradores pidieron el rescate de la familia, que fue pagado tempestivamente, pero la resolución del caso no llegó hasta varios meses después, en febrero de 1933, en el que su cadáver fue hallado en un campo. Esto mantuvo en vilo, creó una expectativa dentro de la opinión pública en Argentina, y a la resolución del caso y el modo en que los medios, tanto de circulación nacional como étnico, el tipo de tratamiento que propusieron, está orientado hacia la indignación, ¿no? del ciudadano italiano, del ciudadano argentino. A partir de este caso, los grupos conservadores, gobernantes y distintos grupos católicos se movilizaron para pedir la introducción en la Argentina de la pena de muerte, que logró media sanción en el Parlamento argentino. La pena de muerte había sido abolida en Argentina y estos grupos de derecha planteaban la reintroducción de la pena para castigar precisamente al inmigrante que era considerado indeseado, ¿no? Un último grupo de similitudes tienen que ver con cuestiones geográficas. Ambos países presentan una considerable extensión territorial que hace difícil monitorear y proteger eficazmente los espacios marítimos, terrestres y aéreos nacionales. De hecho, miren lo que es el territorio de Canadá, ¿no? Tiene salida a distintos océanos, tiene una frontera extensísima con Estados Unidos que hace muy difícil el control.
El ejemplo que pongo a pie de página es una nota que salió publicada en El Quotidiano del Sur, que es un periódico que se edita en el sur de Italia. Está basada sobre un informe de las autoridades antimafia y coteja que la 'ndrangheta, o sea, la expresión territorial calabresa de la mafia, reina en la triple frontera, ¿no? Y de nuevo acá la dificultad de gobernar fronteras porosas. El segundo aspecto al que me refería tiene que ver, como dije, con una mayor experiencia de investigación de Canadá con respecto a estos temas. Sí, como venimos diciendo, la mafia surgió a caballo entre fines del siglo XIX e inicios del XX en Canadá. Los crímenes que cometían y los criminales pueden ser considerados de poca monta, parroquiales, con una base operativa estrecha, como podía ser el accionar de la mano negra antes mencionada. Una distinción con respecto a la mafia en Estados Unidos y la mafia en Canadá tiene que ver con que en Estados Unidos eran generalmente descendientes de sicilianos que se inscribían dentro de la llamada Cosa Nostra, mientras que en Canadá se trataba de calabreses emigrados o bien de descendientes de calabreses que fueron socializados en la tradición cultural de la 'ndrangheta. 1920 fue un año y el inicio de una década que marcó un antes y un después para las mafias en Norteamérica, porque entró en vigor la enmienda de la Constitución en los Estados Unidos que introducía la prohibición de producir y consumir alcohol en ese país. Fue una gran oportunidad para los grupos criminales en Canadá, los grupos mafiosos, que hicieron un salto de calidad importante, porque Canadá se transformó en la mayor fuente de provisión de alcohol a los Estados Unidos, porque la producción de licor en Canadá estaba regulada por el gobierno y nunca fue prohibida, porque el gobierno se benefició del contrabando y de las posibilidades que el contrabando le brindaba a la economía canadiense. El nivel del negocio era tal que los grupos criminales a partir de este momento serán cada vez más grandes y dejarán de operar sobre una base local para proyectarse regional e incluso internacionalmente. El nivel de ingresos, de riqueza y de sofisticación fue uno sin precedentes. De hecho, la imagen que yo incluí en la parte superior de la diapositiva es una publicidad de una pizzería de mi barrio, en Buenos Aires, que se llama La Mafia Mozza, en la que se pueden ver, esta publicidad es actual, circula en la actualidad. En esta imagen se puede ver por un lado Al Capone, que sería el de la corbata roja, y por el otro lado Lucky Luciano, que sería el de la corbata verde. Lo que la imagen está mostrando es la tratativa que se dio la mafia de Estados Unidos para establecer un sindicato mafioso. El hecho de las copas remite justamente a este periodo del prohibicionismo. El gesto del señor que tiene el sombrero negro con las yemas hacia arriba y unidas remite claramente a un gesto reconocible en el sur de Italia, donde las mafias surgieron. La proxémica, ¿no? La proximidad entre las personas, incluso el lenguaje gestual, uno que le pone la mano sobre el hombro del otro, está marcando cierta relación de complicidad, de amistad. Bueno, el dorado, la escenografía, la abundancia,
dan cuenta justamente de esta riqueza y sofisticación a la que hacía referencia antes. Como se ve, se trata de un imaginario muy pregnante, incluso en la Argentina, incluso 100 años después, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con la simbiosis que se generó entre los grupos mafiosos y el público. Sobre todo, esto se va a ver a partir de la década del 30, donde la mafia se presenta como más extendida y mucho más empresarial, que aprendió en la década precedente que se podía ganar mucho más dinero satisfaciendo los vicios del público receptivo que engañando, extorsionando o robando. Entonces se orientó hacia el juego, la prostitución, el contrabando de cigarrillos, el contrabando de alcohol, etc. Durante la década del 30 también empiezan a establecerse en Canadá filiales de la mafia italiana con epicentro en Buffalo, New York y Detroit. Hacia la década del 50 empieza una nueva etapa dentro de las mafias a nivel mundial, porque varios autores ubican en esta década el origen del tráfico internacional de estupefacientes, para lo cual eran requeridas redes internacionales que unen Canadá, Estados Unidos, con Italia, pero también con Francia y con otros países. Dice Stephen Snyder a propósito de esta cuestión, y este es un dato muy importante para tener en cuenta para la investigación en la Argentina. Toronto fue hogar de la Ndrangheta, de una célula de la Ndrangheta, a la que estaba conectada Antonio Macri. Durante los 50 y los 60, Macri forjó una red de células andranguetistas en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Sudamérica y Australia. En parte para facilitar el contrabando internacional de heroína. O sea, Antonio Macri y Sudamérica nos está dando dos claves interesantes para investigar. 1960 es una década clave dentro de la evolución de la mafia en Canadá, porque es precisamente en este momento cuando los funcionarios del gobierno canadiense comenzaron a reconocer públicamente el problema. Dice Snyder, históricamente, solo un número limitado de intentos han sido hechos para definir o conceptualizar el crimen organizado en este país. Esto fue particularmente debido al rechazo de muchos gobernantes y encargados de justicia, oficiales de justicia, para reconocer la presencia de la mafia en este país. Y también el tardío reconocimiento del problema de la mafia como problema público está relacionado con un alcance limitado de la comunidad de criminólogos con base en Canadá. A partir de la década de los 70, se observa una proliferación de grupos criminales, no solo italianos, sino que se suman otros tipos de grupos criminales, sobre los que no vale la pena en este caso ahondar porque se trata, el foco está puesto en lo italiano, pero para dejar el planteo de que no fueron los únicos. En la década de los 80 se empiezan a registrar las primeras definiciones oficiales sobre el crimen organizado, pero son tan amplias y tan vagas que resultan de poca utilidad para el diseño y la actuación de políticas públicas concretas. La mafia ítalo-canadiense en esta década también comienza a autonomizarse de las mafias en Estados Unidos, que como vimos habían empezado a surgir en la década del 30. En la década de los 90 opera una globalización del crimen organizado. Canadá se transforma en filial de grupos transnacionales
y en un lugar de tráfico internacional de bienes ilícitos, favorecida en muchos casos por su proximidad geográfica con los Estados Unidos. A partir del 2000, en 2002, Canadá adopta la definición de crimen organizado de las Naciones Unidas y está sujeta a una creciente presión por adoptar las conceptualizaciones, las visiones y las políticas vigentes en Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Desde entonces, la mafia diversifica sus negocios de tal modo que se la encuentra en el contrabando de drogas ilícitas, en el juego ilegal, en la usura, en la extorsión, en la intimidación, en la violencia, el homicidio, en el lavado de dinero, el crimen financiero y en el fraude, sobre todo de tipo impositivo. En 2013 salió publicado un artículo que retoma el testimonio de Nicola Gratteri, que es un funcionario antimafia que opera en Calabria, y que dice: la 'ndrangheta, que como dijimos antes es la expresión de la mafia calabresa, opera en numerosos continentes y países alrededor del mundo. Pero el país extranjero donde la 'ndrangheta está más presente es precisamente en Canadá, mayoritariamente en Ontario, Toronto y Montreal. El tercer apartado al que quiero hacer referencia tiene que ver con las teorías que se desarrollaron para conceptualizar el fenómeno, ¿no? El debate básicamente está dividido en dos, si bien hay más teorías, pero por un lado, las teorías que apuntan a que la mafia es un problema, un efecto no deseado de la migración, por así decirlo, es un problema externo, foráneo. La mafia es importada de Italia o de Estados Unidos, pero es un factor ajeno a la sociedad canadiense. Y por el otro lado, las teorías que apuntan a las condiciones dentro de la sociedad canadiense, ya sea políticas, económicas y culturales, que posibilitan el desarrollo de estos grupos y los hacen prosperar. Dice Snyder: el crimen organizado en Canadá lleva más de 5 siglos y es parte constitutiva del desarrollo histórico y de las instituciones de este país. El autor hace mención a la piratería y todo ese periodo histórico. Estas condiciones históricas refuerzan el argumento de que el crimen organizado no es solamente una cuestión foránea, extranjera, externa a la sociedad canadiense, sino que es parte constitutiva de la sociedad canadiense. Y lo que me parece interesante de su planteo es que no concibe ningún tipo de examen riguroso, serio, sobre los orígenes y la proliferación del crimen organizado en Canadá que no tenga en cuenta los dos aspectos. Vale decir, ninguna orientación teórica puede por sí misma o por sí sola explicar un fenómeno tan complejo. El fenómeno requiere de distintas visiones. ¿Cómo se traduce esto al caso argentino? Como decíamos antes, Schneider propone que la verdad está en el medio, ¿no? Ni un problema completamente ajeno, ni un problema completamente propio. Una combinación de diversos factores. Vemos siempre en el diario Crítica, en ambos casos en la década del 20, por un lado, una noticia que dice: la camorra cumplió su venganza a los 14 años. El encabezado dice: vino desde Calabria para buscar a un connacional que lo había ofendido, intentó matarlo hace varios días sin conseguirlo y anoche, después de observar sus pasos, le infirió 5 puñaladas. El herido, cuyo estado es grave, debía embarcarse el lunes para Italia, avisado que contra él se iba a consumar un atentado. Esto es claramente un ejemplo
que conceptualiza la mafia como una cuestión externa. Tenían una cuestión pendiente en Italia, uno emigró para la Argentina, el otro 14 años después lo vino a buscar para cobrarse venganza sobre esa cuenta que llevaban pendiente. Lo mató, lo quiso matar, se volvió, ¿no? Es claramente el primer encuadre. En la segunda noticia, sin embargo, Crítica propone como título: ¿cuándo lograrán las autoridades rosarinas extinguir la terrorífica mafia? 1924, ¿no? El atentado realizado contra el tambero Dainolto pone nuevamente de actualidad a la siniestra asociación. Es decir, acá se apunta a la inoperancia, a la negligencia, a la falta de voluntad política de las autoridades rosarinas para combatir el fenómeno, y esto resulta funcional a su proliferación. Hay teorías también, vamos ahora a dividir las teorías en dos: las que proponen explicaciones estructurales y las que proponen explicaciones más de tipo socioculturales. La teoría de la presión y del conflicto social ve el hecho de que las personas se vuelquen al crimen como respuesta a aspiraciones sociales bloqueadas. Es decir, cuando la movilidad social ascendente está cerrada, las personas se transforman en criminales, a grandes rasgos, ¿no? Tomé, y esta es una licencia que me doy, me dirán ustedes si es acertado o no, el video de Elegante junto con Wanda Nara, que está por estrenarse en estos días, del que pudimos solamente ver un adelanto de 2 minutos. El video se llama El último romántico, la tropa de la mafia, y apunta a todos los estereotipos que podrían caber dentro de los preceptos de esta teoría, ¿no? Lo vemos por la ropa que usan, lo vemos, toman vino en botellas cortadas, están en una mesa larga que recuerda nuevamente a La Última Cena, se ve fileteado por atrás, la referencia permanente a la mafia, a sus códigos, ella en un momento se levanta y se va, bueno, un contexto desfavorecido de personas que se identifican como villeros, y también con la mafia, ¿no? La segunda teoría dentro de las teorías que hacen hincapié en las causas estructurales está relacionada con la sucesión étnica, ¿no? Que plantea que se crean nichos criminales que son ocupados por los últimos migrantes en llegar y por los menos integrados. Es decir, que con el paso del tiempo, y una vez que estos migrantes consiguen ascender socialmente y logran una mayor inclusión dentro de la sociedad receptora, no habría motivos para seguir delinquiendo, por así decirlo, ¿no? Lo que esta teoría no explica, por ejemplo, es por qué siguen delinquiendo las personas aun cuando son ricas, no necesariamente las mejores insertadas, las más integradas, con el mayor capital simbólico y económico. ¿Por qué lo hacen? Bueno, de nuevo volvemos al caso de secuestro y asesinato de Abel Ayerza. De nuevo, l'Italia del Popolo, y esto muy similar, las mismas imágenes fueron utilizadas por Caras y Caretas, por ejemplo, para tratar el caso, ¿no? El hincapié en los rasgos fenotípicos de los responsables del secuestro y del asesinato, que los ven como personas rudimentarias, pobres, la vestimenta, la falta de cuidado, ¿no? Esta es la banda que tuvo a su cargo la comisión del crimen Ayerza.
un dato interesante es que nunca aparece la foto, la imagen de Giovanni Galiffi, que es la imagen de la derecha, que era el líder de la banda, o sea, el autor intelectual de la banda que secuestró y asesinó a Galiffi. No está en ningún lado. Ven que la ropa es distinta, los rasgos, el peinado. Galiffi era un inmigrante venido de Sicilia en 1910, justo en el mismo año que se dictó la Ley de Defensa Social en Argentina, y que se dedicó a distintas actividades, tanto lícitas como ilícitas. Operó en distintos lugares, en Rosario, en San Juan, en distintas provincias. Tuvo una fábrica de muebles, tuvo una fonda, fue barbero. Esto es para decir que no necesariamente un mafioso es mafioso de tiempo completo, ¿no? Y que la distinción que la Ley de Defensa Social plantea entre la figura ideal del migrante laborioso, sacrificado, que tiene tanta pregnancia dentro de los discursos migratorios en la Argentina, no necesariamente coincide con la realidad, porque digamos, podía ser un inmigrante que trabajara, pero también era un inmigrante que se dedicaba a gestionar victorias electorales fraudulentas, porque tenía aceitados vínculos con la clase gobernante santafesina. De hecho, esto le valió la reducción de varias penas y conseguimiento fraudulento de la Carta de Ciudadanía argentina, que le fue revocada a partir del caso Ayerza. Galiffi finalmente fue deportado a Italia y murió en Milán en 1943. Pero digo, tenemos dos regímenes visuales distintos que no atienden a esta teoría que acabo de presentar. Una tercera teoría estructural tiene que ver con la teoría marxista, ¿no? Que de orientación radical y crítica propone que la mafia y el crimen organizado en su conjunto responden a una ideología capitalista americana en la cual se equivale el éxito con la acumulación de ingresos, que favorece en las personas hacer la vista gorda sobre los derechos de los otros que se interponen en sus caminos. Para esta teoría, la línea divisoria entre una persona de negocios con éxito, una persona un criminal de cuello blanco y un mafioso es realmente muy corta. Elegí esta imagen del joven Canilla porque me parece que representa varios de estos valores capitalistas que justamente la teoría marxista cuestiona. Sin embargo, esta teoría resulta insatisfactoria, por ejemplo, para explicar hechos de corrupción, mafia y origen organizado dentro de los regímenes comunistas, ¿no? Que se han visto en distintos lugares. Ahora, adentrándonos en las causas socioculturales y familiares, la teoría de la asociación diferencial ve que el comportamiento criminal se aprende y se emula, sobre todo en el ámbito familiar. Y acá es interesante recuperar la trayectoria, la biografía de Agatha Galiffi, que era la hija de Giovanni Galiffi, también conocido como Chicho Grande, ¿no? Agatha Galiffi era la única hija de Galiffi, se quedó en la Argentina una vez que su padre fue deportado de Italia, junto con su madre se quedó, y creó una banda delictiva por su propia cuenta, junto con un socio amante, que hicieron un boquete para asaltar la caja fuerte de un banco que, si mal no recuerdo, estaba situado en la provincia de Tucumán. De hecho, la hija de Galiffi murió en la cárcel. Es un caso que entraría en los parámetros de la teoría de la asociación diferencial.
Por último, la teoría de la desorganización social establece que el comportamiento criminal es transmitido no tanto familiarmente, sino cultural, interpersonal e intergeneracionalmente. Y acá es interesante ver el caso de Tommaso Buscetta, que fue un colaborador de la justicia italiana, que posibilitó, fue un colaborador del juez Giovanni Falcone, cuyo asesinato en este año se cumplen 30 años. Buscetta permitió a la justicia italiana conocer los pormenores de la mafia. La cosa interesante, entre otros aspectos, es que Buscetta nació en Palermo, pero no pertenecía a una familia pobre, sino que pertenecía a una familia de comerciantes, vidrieros, que no tenían ningún tipo de relación con la mafia, y él fue el primero en asociarse a la organización a través de una facción que se llamaba Portanova, y con tan solo 16 años se afilió a, como decía, a una familia mafiosa palermitana. Y en 1949 llegó a la Argentina. De hecho, ven el registro en las listas de embarque del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, ICEL. Llegó a la Argentina en 1949 con 21 años, junto con su joven esposa y 2 hijos. El tercero nació en Argentina. Su caso, su trayectoria migratoria, su biografía, si se quiere, es interesante para ver que no pertenece a su vocación delictiva, no está asociada con la pobreza, porque de hecho en Argentina estableció junto con su hermano una vidriería, y se dedicó, habría alternado la actividad comercial legal con sus andanzas delictivas. No pertenece a una familia mafiosa, como decíamos, pero nació y creció en un contexto como Palermo, donde los valores culturales están impregnados por la presencia mafiosa. Esto no quiere decir que todos los sicilianos o todos los palermitanos sean mafiosos, sino que en un contexto donde los valores mafiosos están difundidos, las posibilidades de una persona ajena al círculo, aún con una familia proveniente de otra tradición completamente distinta, crea mayores oportunidades para delinquir. Retomando un poco la pregunta del inicio, ¿qué nos aporta el caso canadiense para el estudio de las mafias italianas en Argentina? Nos aporta por lo menos 3 elementos. En primer lugar, nos da interesantes argumentos para disputar el negacionismo mafioso en la Argentina. O sea, si la mafia está presente en los principales destinos de la migración italiana, Estados Unidos, Australia, Canadá, ¿por qué no habría de estar en Argentina, que recibió a lo largo de 2 siglos 3 millones de italianos? Sería ingenuo seguir sosteniendo que la mafia en Argentina no existe, o que terminó en el mismo momento en que Galiffi fue extraditado a Italia. En segundo lugar, el caso canadiense nos ofrece sugestivas hipótesis para investigar la presencia de las mafias en Argentina. En particular, el accionar del grupo Siderno, conectado con Antonio Macri, que decía antes, nos da pistas más que sugestivas para ver qué pasó en este país, qué pasó y qué pasa en este país. En tercer lugar, y por último, el caso canadiense nos da experiencias y conocimientos útiles para fundamentar la necesidad de desarrollar marcos interpretativos propios, ¿no? Esto como un ideal alcanzar
una meta a conseguir. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi email en caso de que hubiese algún tipo de consulta, comentario que quisieran hacerme llegar. Muchísimas gracias, María Soledad. Hermoso, hermoso el relato, atrapante. Y tenemos en nuestro auditorio una preguntita de parte de María Delia. María Delia, ¿estás por allí? ¿Podrías habilitar tu micrófono, tu cámara para hacerle la consulta en primera persona a María Soledad? Ahora, no sé. Ahí estamos bien. ¿Ahora? Y te vemos, perfecto. Bueno. No, lo que había comentado era por el caso Ayerza, pero que lo recuerdo por comentarios de mi familia, porque pasó hace mucho tiempo, que lo mataron al muchacho por un malentendido que hubo por un aviso en el diario mal tipeado, que era una clave que se comunicaba a la familia con los raptores, y como salió mal el aviso, entendieron mal la orden o la consigna los secuestradores. Pero no sé si no es una leyenda urbana, eso es lo que yo recuerdo. Urbana. ¿Ah, sí? Es una leyenda urbana. Sí, hay dos leyendas urbanas. Una, bueno, en la versión del aviso, y la otra tiene que ver con la participación de la única mujer dentro de la banda que era analfabeta y que supuestamente habría recibido el telegrama con la orden desde Buenos Aires, que no supo leer o interpretar y dio visto bueno para que lo mataran. En realidad, ninguna de las dos cuestiones son ciertas. Por lo que pude leer, nunca he tenido el expediente judicial en mis manos, pero la bibliografía que se ha ocupado del caso plantea que lo que ocurrió en verdad es que los captores a la semana del secuestro decidieron resolver el caso por no saber cómo proceder, ¿no? Digamos, como por un arrebato. Esta habría sido la instinto criminal, le llaman en algunos casos. Habría sido la hipótesis más fuerte que sabemos hasta ahora, pero de nuevo, es tanto lo que queda por hacer y por conocer sobre este caso y otros en Argentina, que las certezas que tenemos son muy pocas. Claro, gracias. De nada. Perfecto. Comprendido que queda mucho por investigar, por seguir rastreando. Nos dice Guillermo Bracamonte, lo cual comparto, que son historias reales que parecen de ficción, la verdad. Tenemos una pregunta de Diego Rodríguez. Diego, Sí. ¿estás por allí para habilitar tu cámara, tu micrófono y le haces vos la consulta a María Soledad? Que es también reflexión y consulta. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Qué bárbaro. Rosario siempre estuvo cerca. Cuando dijo de Galifi me hizo acordar, porque en el comentillo que me decía mi viejo, donde vivía, tanto mi abuelo, bueno, un tipo grande ya, pasaba y se escapaban por ahí. Pero bueno, eran otros códigos, otros tiempos. Y lo que dijo, creo que el anterior era algo de que puede ser eso, del malentendido, en vez de maten el chancho, aten el chancho, algo por el estilo. Tal cual. Lo que dijo, bueno, sí, puede ser el tema de un acto colectivo, pero bueno, no sé, en aquellos tiempos ya saben. Más que nada que sí, vi, lo escuché muy bien, y sí, te hace una época en el 30, para Canadá, Estados Unidos, uno ve la película, en Rosario. En La Boca sé que también hubo una gran... bueno, no fue nombrado, no fue nombrado, no sé por qué. O sea, Argentina no es solamente Rosario. Yo de Rosario, justamente como rosarino,
Sabemos, creo que quienes están acá conocen los túneles Tapado, Tapialado, los conventillos de Ayacucho, de 400, por donde se escapaban. Bueno, Argentina es un poco más grande también en su territorio, como dijo, y los puertos de Buenos Aires también fueron una gran entrada, o sea que creo que el crimen organizado también en Buenos Aires tuvo algo importante. Pero algo me quedé también con lo que dijo en el marco teórico también, que es difícil ponerlo en un marco teórico de análisis. ¿Qué opina actualmente usted en refrenda lo que está pasando, las situaciones actuales? Normal, algo. Su opinión. Pasan tantas cosas que, digamos, es difícil resumirlo en una sola respuesta. En principio, quiero resaltar de la primera, agradezco la pregunta, de la primera parte de la intervención, que coincide con la intervención anterior de María Delia. Un aspecto que considero muy importante es recuperar la memoria social y familiar que involucra la mafia en la Argentina, ¿no? Es un punto de partida riquísimo para empezar a entender, ¿no? Porque es algo que forma parte y permanece como lo no dicho dentro de las familias, ¿no? Como no se tenía el permiso para hablar. Bueno, yo acabo de publicar un libro, que si lo quieren buscar está colgado digitalmente, se llama Secreto a Voces, Mafias Italianas y Prensa en la Argentina, donde un poco abordo estos temas. Yo soy descendiente de calabreses que llegaron a la Argentina en 1928, apenas unos años antes de que ocurriera el asesinato de Ayerza. Y sin embargo no recuerdo ninguna anécdota, ni diálogo, ni comentario, ni nada familiar que tenga que ver con la presencia de la mafia, ni en Argentina ni en Italia. Como si las generaciones que me precedieron hubiesen querido erradicar como una vergüenza algo que de alguna manera es entendible, porque el clima xenófobo de la época los hacía, no distinguía entre mafiosos e italianos, era aplicado a toda la comunidad italiana en su conjunto, ¿no? O a todos los calabreses, y aún dentro de los calabreses, dentro de los sicilianos, o de quien fuera, digamos, no todos claramente son mafiosos, como no todos los argentinos son vagos, o no sé, aplicado a lo que fuere, a esas etiquetas que luego con el paso del tiempo se transforman en estereotipos. Entonces, para concluir esta parte de la respuesta, me parece muy importante dar rienda suelta a los recuerdos, a la memoria, y hacer que todo eso de alguna manera aflore para poder darle forma y poder construir una historia colectiva de la mafia en Argentina. Por el otro lado, lo que ocurre hoy, ¿cuál es mi opinión? Como digo, ocurren tantas cosas que me parece difícil agotar acá la respuesta de un solo aspecto. Sí me gustaría dejar claro que una de las cuestiones constitutivas del problema en la Argentina tiene que ver con que llamamos mafia a todo. Si todo es mafia, entonces el sentido del concepto se vacía, ¿no? Hemos visto que Schneider plantea que para que una organización pueda ser considerada mafiosa, debe reunir determinados requisitos, ¿no? La mafia no es un club social, digamos, ¿no? O no es solo una banda de gente que se reúne para delinquir. Tiene patrones de conducta, tradiciones que quedan impresas en el cuerpo, ¿no? Con los rituales de iniciación, con las normas, las jerarquías. Entonces, como una primera necesidad que veo muy claramente, es empezar a delimitar el concepto, qué entendemos por mafia, y también separar la paja del trigo en cuanto
la mafia está atravesada por el fenómeno de la grieta, ¿no? Digamos, o sea, no, el oponente político no es necesariamente mafioso por ser oponente político, desde cualquier lado que se lo mire, digamos. Es un contexto, un fenómeno complejo que implica el estudio y la consideración de distintos aspectos que nos pueden gustar o no, pero digamos, para poder determinar si estamos frente a una manifestación mafiosa, es necesario un nivel de debate que en la Argentina distamos mucho de conseguir. Pero en esto me hago cargo como académica y como científica, en parte también se debe porque la academia, a diferencia de lo que ocurre en Canadá, jamás se hizo cargo de este tema. Es muy poco, como decía antes, lo que sabemos, las certezas que tenemos sobre esta realidad. La academia no ha producido históricamente, tradicionalmente, respuestas, ni siquiera hemos podido hablar, incluso hoy, digamos, en algunos ámbitos académicos es difícil abordar este tema. Ni les digo en muchos casos publicar, ¿no? O ser invitado a eventos, digamos, es un tema tabú, incluso para los académicos. Entonces, si no podemos tener la serenidad, como ocurre en Canadá, de poder plantear lo que pasa y lo que pasó, y debatirlo y darlo vuelta, esto que hacemos los científicos, ¿no? Los académicos, que nos nutrimos del debate dentro de un juego democrático, creo que no podemos avanzar hacia ningún lado, porque no podemos contar con un debate informado, digamos, que pueden haber posiciones encontradas desde distintas disciplinas, con distintas visiones, muy bienvenidas, porque el debate académico se nutre de la diversidad también, ¿no? Pero es necesario darlo, de alguna manera, comenzarlo. Bueno, esta me parece una manera de propiciar que esto ocurra, ver que en otros contextos esto se puede dar y que se puede dar sin que nadie se sienta ofendido, ¿no? O cuando uno empieza a hablar de mafia, no, porque mi abuelito vino y trabajó y se sacrificó, digamos, estamos en niveles de discusión muy distintos, ¿no? Nadie está diciendo, yo como les decía, estoy atravesada de lado a lado por la italianidad, y sin embargo es reconocer una parte de mi identidad, digamos que es la menos grata, la menos cómoda, la que menos gusta, pero es necesario reconocerla, ¿no? Porque no somos solamente, la identidad no somos solo lo que nos gusta, también hay que hacerse cargo de la parte que no nos gusta. No sé si respondo. Perfecto. Totalmente de acuerdo, y es como decís, y como antes estabas refiriendo, está muy atravesado por muchos mitos urbanos, y esa generalización por el origen simplemente no es sinónimo de ser mafioso, los que venimos de nuestros ancestros italianos. Dicen También ya, agregaría que está atravesado también por mitos urbanos, pero mucho, mucho, mucho por los medios, digamos. por supuesto, la construcción de... La construcción, los imaginarios hollywoodenses que arrastramos, que son casi nuestra única vía de acceso al fenómeno, porque digamos, no contamos con otras. Por eso es importante ver cómo los diarios trabajaron en Argentina el tema, cuándo se empezó a hablar, en qué contexto, a propósito de qué actores, con qué argumentos, ¿no? Como para empezar a armar el rompecabezas que nos lleve a tener una visión un poco más amplia de un problema acuciante, porque lo vemos, digamos, lo que pasó en Rosario la semana pasada, la amenaza delante de Telefe de Rosario, ¿no? A los periodistas, esto mina las bases de nuestra democracia. Tal cual, es un atropello absoluto, y bueno, aquí estamos. Bueno, nuestro auditorio, los integrantes de nuestro auditorio destacan la excelencia de tu ponencia, que tiene que ver con la excelencia de tu investigación.
con la manera en que abordás el tema, no, por favor, y cómo ponés sobre la mesa temas que pueden ser urticantes o que pueden, bueno, herir susceptibilidades. Así que excelente ponencia, la excelencia. Y aquí Fernanda Laura dice un dicho que solía escuchar de sus abuelos: no te hagas la Agatha Galifi, que decía que lo solía escuchar de sus abuelos. Qué Dice María interesante. sí, dice María Delia también que se dijo que John Kennedy llegó a la presidencia de Estados Unidos por el apoyo de la mafia. Sí, de hecho, Canadá también tiene que ver en eso, porque hay un testimonio que dice que él fue socio de un mafioso que se enriqueció durante la década del previsionismo, ¿no? Así que no es del todo errado digamos, la Perfecto, asunción, ¿no? perfecto. Andrés Scaglia dice que Rocco Carbone escribió algunos artículos muy interesantes y que coincide con lo expuesto sobre la andrágueta. Sí, es Así, un colega. perfecto. Bueno, María Soledad, la verdad que cuánto para seguir pensando, para seguir, bueno, y nos interesaría muchísimo conocer tu libro, así que luego te vamos a pedir que nos dejes Se los, nuevamente el les título. quiero copiar el link, si me dan un minutito nada Sí, más, les ¿cómo copio el no? link donde Sí, está sí, disponible, así que lo perfecto, desee ver, lo puede descargar de nuevo claro que sí. gratuitamente. Nos va a apasionar poder leerlo. Darío, ¿estás por aquí? Así vamos cerrando este Acá estoy, acá encuentro. estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Perfecto. Mientras María Bueno, Soledad busca el link, muchísimas gracias María Soledad, realmente atrapante el tema, como hemos dicho. Quedan muchas frases, pero esta que planteaste de la mafia no se sale, por ahí yo creo que son tips importantes para tener en cuenta. Así que bueno, agradecerte nuevamente a vos, agradecerle a toda la audiencia. Hoy por una cuestión personal no está con nosotros Olga, así que vamos a cerrar ahora directamente la actividad del día de hoy. Invitarlos a que el miércoles que viene continuamos. Como hacemos siempre, repito, reitero nuevamente a María Soledad, agradecido a todo el auditorio por habernos acompañado y de la forma tradicional, más allá de que no esté en este momento, pero siempre está. Olga, Viviana, Sofía, nos vamos. Hasta la próxima jornada. Muy amables a todos, ¿eh? Chau. Chao. muchas gracias. Y María Soledad, vos facilitame el link de descarga que yo se los hago llegar a todos los que hoy participamos de tu charla. Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que apasionante tu trabajo. Y muchas gracias Gracias. por aceptar formar parte del ciclo. Gracias por todo, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Como dijo Darío, hasta el próximo miércoles. Los esperamos. Chau. Gracias.